Pues nada, ciudadano mexicano Pedro Eduardo Félix Flores, me encuentro bajo el ataque de Televisa Guadalajara permitido por la Suprema Corte de Justicia al detectar la abolición de la Constitución. Una investigación relacionada a Mercado Libre y su mercado negro, una estafa que permite en el contrato de adhesión arrebatar la propiedad y generar impuestos, así como un mercado negro donde todas las drogas son desviadas por la PGR sin revisión por las paqueterías, porque resulta ser que la masonería, una secta política de las Naciones Unidas, tomó el control de los partidos políticos unificándolos. Es así como las leyes de este país son modificadas para el beneficio de los Estados Unidos y no del pueblo de México. Mercado Libre revela la máxima conquista de nuestro país, como el Estado Islámico y el gobierno de los Estados Unidos, a través de una red en las Naciones Unidas, tomaron el control de las rutas económicas y de los comercios de América, cómo los bancos generaron su propia moneda virtual y cómo los medios de comunicación generaron su propio ejército a defensa pues de la impunidad y de la ilegalidad. Dentro de la política se mantiene un protocolo de silencio, un protocolo de defensa para cada uno de los miembros de la masonería. Es aquello pues por lo cual no existe la legalidad, existe la impunidad política. Un tratado de impunidad se esconde dentro de las facciones de los partidos políticos que les permite robar al pueblo de México, y lo he detectado. Ninguna autoridad está ejerciendo acción jurídica o penal en contra de Mercado Libre y le permiten pues el uso de herramientas militares. Para su defensa, la PGR, la Fiscalía, intentó sacarme del país, intentó sembrarme drogas en conjunto con la Policía Federal, y esto fue enviado por el Senado mexicano al aplicar la Constitución Política en su artículo 108, denunciando la máxima traición pues de la política nacional al abolir la Constitución Política. Empleados de Televisa sirven pues de militares. Un dispositivo se aloja en el cerebro de las personas por parte del gobierno federal cuando estas son personas no gratas en el país. Defensores de derechos humanos, activistas o políticos que realmente quieran hacer algo por el país son nombrados indeseables con la pena de la muerte, y la Suprema Corte de Justicia permite el uso de herramientas militares. Es así como la agencia DARPA de los Estados Unidos generó una herramienta militar, nuevo armamento, un dispositivo que se aloja dentro del cráneo y que transmite en tiempo real todo lo que estás viendo, hablando, pensando y escuchando, y que también transmite voces dentro de tu mente. Este dispositivo es utilizado por Televisa Guadalajara para realizar un reality show en las desapariciones forzadas. Cámaras, drones, dispositivos y todo lo necesario para que nunca más nadie te vuelva a ver, que tu denuncia sea silenciada. La directora de Noticieros Televisa, Rocío López Ruelas, fue descubierta intentando sacarme del país. El 24 de abril del 2017 publicó noticias falsas en conjunto con TV Azteca y otros medios, anunciando pues que yo me dedicaba al tráfico de drogas y al lavado de dinero, que era el segundo más buscado en el planeta. Así la Interpol tiene la evidencia de que el gobierno federal solicitó una ficha roja para mi captura con delitos falsos, porque defendí la Constitución de mi país y apliqué el artículo 108 en contra de la presidencia. Es así como las Naciones Unidas en Defensa y Protección de Enrique Peña Nieto, miembro de la masonería, rompieron con los tratados internacionales, iniciando la guerra en contra del país, aboliendo la Constitución Política por la fuerza. Haciendo uso de herramientas militares, las Naciones Unidas pues mantienen junto con la banca nacional el control del peso mexicano, convirtiéndonos en sus esclavos. La directora de Noticieros Televisa y personal asignado, desde Televisa Guadalajara, tomaron el control de la situación, arrebatando mi investigación por parte de la Suprema Corte al fallar el operativo de extradición. En el momento en el que iba a ser sacado del país, solicité a la periodista Rocío López Ruelas, directora de los Noticieros Televisa, llamar a la Suprema Corte o a la Secretaría de la Defensa y confirmar el operativo, porque yo me encontraba en una alcantarilla siendo refugiado. Es así como esta mujer, Rocío López Ruelas, confirma pues que se trata de una desaparición forzada, que se trata de un operativo ilegal, y la Suprema Corte de Justicia anula el operativo. Es entonces, cuando Rocío López Ruelas y la Suprema Corte de Justicia, para no entregar la soberanía al pueblo de México, para no publicar la noticia de cómo funcionan las desapariciones forzadas desde las Naciones Unidas, la OTAN y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque para no entregar una resolución, una recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos organizó una desaparición forzada junto con todo el Estado y toda la Fuerza Pública Federal, debido a que denuncié la esclavitud de México, y tengo razón. El gobierno de Argentina anuló la Constitución Política con un sistema de comercio que no existe, tomó las rutas de comercio, y esto es una conquista que en conjunto con todos los bancos generó su propia moneda y mantiene la devaluación del peso, así como el pago de un impuesto, comisión por venta, que es totalmente ilegal y que Argentina tiene que regresar.
También tiene que nacionalizarse todos los bancos por parte de la Suprema Corte de Justicia porque han tomado la moneda y anulado la Constitución. Con anular la Constitución me refiero a que los estados, los gobernadores, abandonaron su función, abandonaron su responsabilidad de generar las rutas de comercio nacionales y permitieron a Argentina tomar las rutas de comercio totalmente, así como a las paqueterías, en vez de utilizar a los servicios a los servicios postales nacionales. Vaya, esto es muy complicado, muy difícil de entender, y aquel que lo logra entender simplemente toma ventaja. Es así como los medios de comunicación han tomado gran ventaja y han recibido millones de pesos, cientos de millones y miles de millones de pesos desde septiembre del 2017 hasta la fecha, por simplemente silenciar el fraude de Mercado Libre, que bajo contratos que no existen, contratos que marcan una legislación independiente a la mexicana, anulan la ley de comercio, anulan los tratados internacionales, anulan los derechos y las garantías individuales, anulan la Carta Internacional de Derechos Humanos y anulan los derechos humanos, es decir, someten a la trata y a la esclavitud para el financiamiento de la guerra mediante un protocolo del Estado Islámico en donde los bancos simplemente lavan todo el dinero. Mercado Pago es un sistema de triangulación de capitales, no es un sistema de pagos, no tiene contratos, no tiene conexión interbancaria, no tiene regulación de ninguna institución porque es el mayor fraude de Carlos Salinas. Es la manera en la que México está siendo tomado por su economía. El 13% de impuestos se ve reflejado en cada uno de los precios de cada uno de los productos nacionales, porque Mercado Libre es la fuente de comercio nacional. Es el directorio comercial de nuestros productos y incluye un 13% del Estado Islámico, que el PRI está utilizando también el 100% de este capital. Mercado Pago es un sistema de lavado de dinero para el financiamiento de elecciones. Entonces no tenemos democracia y resulta ser que la candidatura, el gobierno de Enrique Peña Nieto fue financiado para comprar la elección directamente desde Mercado Pago con ayuda de Argentina para robar nuestro petróleo con Pacto por México. Pacto por México, un pacto que se tenía desde antes de la elección y que arrebató el petróleo a México, es totalmente ilegal. Argentina ayudó a comprar la presidencia de Enrique Peña Nieto directamente desde mercadopago.com. Luis Videgaray, antiguo secretario de Hacienda, desvió todo el dinero y pues nada, intentó extraditarme cuando fue secretario, bla bla bla. En fin, hoy septiembre estoy siendo torturado por Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, la Secretaría de la Defensa, la Suprema Corte de Justicia, para no aplicar los artículos constitucionales que anulan el derecho de registro en partidos políticos, para no someter a Carlos Salinas al pago de todo lo que ha arrebatado al país en 20 años tras la abolición de la Constitución, para no meterlo a la cárcel, para no meter a la cárcel a Emilio Azcárraga, para no meter a la cárcel a cada uno de los presidentes que estuvo gobernando este país para el Estado Islámico durante los 20 años que tiene Mercado Libre, porque resulta ser que el mercado negro está dentro de todas las instituciones, no es una empresa. El gobierno federal maneja Mercado Libre y es la forma en la que despojó a microempresarios, a miles de ellos, de su producto, para financiar guerras, para financiar terrorismo, para construir grandes edificios en Emiratos Árabes, en Dubái, que son los principales responsables de esta tragedia, en América, que en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos tomó las rutas de comercio, tomaron las rutas y las monedas, y para esto tuvieron que derribar la Torre del Comercio, el World Trade Center. El 11 de septiembre se ve reflejado en esta situación. Este fraude es el mayor operativo internacional de las Naciones Unidas para tomar nuestro comercio, para tomar nuestra moneda, y el 11 de septiembre se ve reflejado en la toma de las rutas comerciales y en la creación de una moneda virtual llamada mercadopago.com, por la cual la Banca de México se ha levantado en armas. Banamex me mantiene bajo un ataque militar en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, porque descubrí cómo nacionalizar los capitales de la banca, es decir, absorber los mexicanos todo lo que tienen los bancos, todo lo que han producido a partir de nuestra pobreza, de nuestra hambre, porque se han aprovechado de nosotros, han anulado nuestra Constitución, han generado un sistema de esclavitud. En Mercado Libre, un sistema de explotación para todos los vendedores que los obliga a trabajar para un extranjero, que no respeta sus derechos laborales, que no respeta las leyes de comercio, que no respeta ni siquiera los pagos ni los sistemas financieros. Es un total abuso de Carlos Salinas, de las Naciones Unidas, del nuevo orden mundial, de la masonería. Y al descubrirlo, la Suprema Corte de Justicia decidió mantener bajo un ataque militar, permitir el uso de herramientas militares y nombrarme de manera forzada líder de una revolución. Chingate esa. De manera forzada, la Suprema Corte, para no aplicar el artículo 108 constitucional y permitir al Senado actos de guerra, de invasión y de terrorismo, entregando la soberanía nacional, entregando el petróleo, y para no anular la reforma energética y para no aplicar la ley
La Suprema Corte de Justicia le entregó armamento militar a Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, alojado dentro de mi cuerpo, porque esta mujer es líder satánico de la secta masonería y mantiene sacrificios humanos con la población. La Suprema Corte de Justicia está protegiendo pues la nota de que, aparte de que el gobierno federal nos vendió como esclavos, mantiene sacrificios humanos con la población en la secta masonería, que conforma pues la unificación de los partidos políticos PRI, PAN, PRD, Morena y los demás, que están funcionando como espías internacionales para elaborar leyes y elaborar modificaciones a nuestra constitución que no favorecen al país, que favorecen simplemente a la masonería. Es así como la Guardia Nacional se ha formado dentro de este sistema. El gobierno de Enrique Peña Nieto cometió máxima traición, al igual que los demás, pero a diferencia, denuncié bajo el artículo 108 al Senado mexicano su gobierno, por lo cual no podría haber sucesión de mandato ante Andrés Manuel López Obrador. Bajo la máxima corrupción de la masonería, la Suprema Corte de Justicia anuló la acción de la lucha del pueblo, anuló la voz del pueblo y lo sometió al uso de herramientas militares para permitir la invasión y una nueva conquista. Es así como la presidencia de Andrés Manuel López Obrador representa la conquista del país, arrebatando y desmembrando la soberanía nacional del pueblo y entregándola a una secta política que anuló el artículo 39 de la Constitución y no le entrega más la soberanía al pueblo de México reclamada por este y nulificada por la Suprema Corte de Justicia, que permitió pues a Rocío López Ruelas organizar un reality show. Rocío López Ruelas simplemente narra una versión falsa totalmente a los hechos. Ella arrebató mi investigación revela la anulación de la Constitución política, convirtiéndose en el máximo traidor de la patria, convirtiéndose en el máximo enemigo nacional. Esta mujer mantiene a los partidos políticos PRI, PAN, PRD y a sus carreras, simplemente ocultando la noticia de la abolición de la Constitución política. He sido torturado por Rocío López Ruelas durante los últimos años, mi familia está amenazada por ella, mantiene una cápsula de veneno en mi cerebro y mantiene su voz directamente en mi mente. Yo sigo siendo una persona, sigo siendo un mexicano, no soy masonería. La forma cruel y cobarde que este periodista ha trastornado mi trabajo para convertirnos en un país traidor, en un país conspirador que ha ayudado a las Naciones Unidas a agredir a la gente más pobre, el cómo esta mujer se ha burlado 24 horas por orden de la Suprema Corte en forma de tortura, de cómo arrebató mi trabajo y consiguió la migración de América. Rocío López Ruelas es el principal responsable de la migración de todo el continente, permitiendo la devaluación de la moneda de 16 países a Visa y Mastercard, protegiéndola con un levantamiento armado. Esta mujer arrebató mi investigación, impidiendo la libertad de México en el centenario de la Constitución y manteniendo una burla constante desde entonces, simplemente transmitiendo a la masonería, una secta política, la tortura que ejerce hacia el pueblo de México, hacia mi persona, presuntamente obligándome a luchar por una independencia, por un país que no merece, no merece la lucha de ningún mexicano. El país nos ha estado matando, México organizó un juego con la masonería. La vida en México ya es insoportable, eso lo sabe el país, y los defensores y derechos humanos, están siendo sacrificados. Todos los que están luchando por su país están siendo tomados por Televisa. Televisa está haciendo una burla de mi persona, está diciendo que me sacrifico por la economía, y no es cierto. La Constitución política de mi país fue anulada, denuncié su anulación y soy víctima pues de actos de guerra y de invasión por Televisa. Televisa Guadalajara mantiene a la política nacional, mantiene al terrorismo. La directora de noticieros arrebató mi investigación, una investigación de patria, y pues ayudó al Senado mexicano a arrebatar nuestro petróleo, manteniendo en silencio su conspiración. Con mucho cinismo, la mujer de Televisa, Rocío López Ruelas, se burla del hambre de México 24 horas por parte de la Suprema Corte y por parte de las Naciones Unidas, y de esa manera ejerce una tortura en mi cabeza. Logré conseguir comida para todo el país, logré conseguir medicamentos para todos los enfermos, y porque Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, se enteró, se los arrebató a todos, y me mantiene bajo tortura burlándose 24 horas en conjunto con su personal, pretendiendo que es periodista y que el periodismo le permite tomar mi vida, arrebatar mi existencia y durante 2 años mantenerme bajo tortura día y noche, emitiendo voces en mi cabeza y arrebatándome mi vida con un dispositivo militar, es decir, atacándome en guerra para abolir la Constitución de mi país y mantenernos bajo el hambre. Y lo ha logrado. Las caravanas migrantes y todo ello son generados por esta perra, esta cínica prostituta, que para mantener al PRI hará lo que sea y dirá lo que sea. Así es como anuló nuestra Constitución y entregó nuestro ejército. La Guardia Civil Nacional obedece a la masonería y es la conquista de nuestro país. Y esta puta de mierda
lo ha hecho con toda la intención, arrancando a México su historia.